El olor a vainilla y a polvo de siglos impregnaba el pequeño taller de Elena Valero. Con 22 años, sus manos, delicadas pero firmes, se movían con la reverencia de un cirujano sobre el lomo de un incunable del siglo XVII. El cuero, agrietado como la piel de un anciano, cedía bajo la presión justa de sus herramientas. Para Elena, restaurar libros era más que un oficio. Era un acto de resurrección, un diálogo silencioso con almas que llevaban muertas cientos de años. Pasaba sus días, devolviendo la vida a historias ajenas, mientras la suya permanecía en un estado de animación suspendida, atrapada entre las páginas de un destino que otros habían escrito para ella. Un vacío sordo, constante, latía en su pecho, un recordatorio perpetuo de que su cuerpo y su futuro no le pertenecían del todo. Atrapada en un pacto que no firmó, su vida es una cuenta atrás hacia un final que la aterroriza. ¿Podrá una pasión prohibida romper las cadenas de su destino o la arrastrará a una ruina aún mayor? No te pierdas ni un segundo de esta historia que te dejará sin aliento y descubre el secreto que cambiará todo. Suscríbete ahora para no perderte ningún capítulo y déjanos en los comentarios qué harías en su lugar. Su pequeño apartamento en un barrio obrero de Madrid era su refugio y su celda. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas, no de libros propios, sino de volúmenes en tránsito, pacientes esperando su turno en su mesa de operaciones. Cada mañana, la luz gris de la ciudad se filtraba por la única ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como diminutos fantasmas. Elena encontraba una extraña paz en ese aislamiento controlado. Aquí, rodeada de papel y tinta, podía fingir que el mundo exterior, con sus ruidosas exigencias y sus crueles expectativas, no existía. Era una especialista en remendar las heridas del tiempo en el papel, pero era completamente incapaz de sanar las fisuras que se abrían, cada vez más profundas, en su propio corazón. La virginidad de Elena no era una elección romántica, ni el fruto de un trauma violento. Era una dote, una promesa sellada antes de que ella tuviera edad para comprender su significado. Una deuda de honor, así la llamaba su padre, contraída con un cacique de su pueblo natal en la Extremadura profunda. Su pureza era la moneda de cambio, el sacrificio necesario para limpiar el nombre de la familia. Estaba prometida desde la adolescencia a un hombre al que apenas conocía y por el que sentía una repulsión instintiva. Cada llamada de su madre era un recordatorio de su deber, una vuelta de tuerca más en el corsé invisible que oprimía su espíritu y la obligaba a guardar su cuerpo como un objeto valioso destinado a un dueño que no había elegido. Vivía en Madrid con la excusa de sus estudios de Bellas Artes, una pequeña concesión que había arrancado a su familia a base de súplicas y promesas. Pero la ciudad, con su promesa de libertad y anonimato, se había convertido en un escenario cruel para su soledad. Observaba a las chicas de su edad reír en las terrazas, compartir secretos, enamorarse con una ligereza que a ella le parecía de otro universo. Se movía por las calles como una espectadora, una sombra que anhelaba la vida que bullía a su alrededor, pero que se sentía indigna de ella. La libertad era un océano en el que no sabía nadar, y el peso de su compromiso era el ancla que la mantenía varada en la orilla, mirando con nostalgia un horizonte inalcanzable. Esta condición, de intocable, había moldeado su carácter hasta convertirla en una joven tímida y retraída, casi etérea. El miedo al contacto físico, a una simple caricia o a una mirada demasiado intensa, se había enquistado en su ser. Había aprendido a hacerse invisible, a no llamar la atención, a hablar en voz baja y a mantener siempre una distancia de seguridad con los demás, especialmente con los hombres. Su anhelo de conexión humana era una sed abrasadora que intentaba calmar con los amores imposibles de las novelas que restauraba. Se sumergía en pasiones de tinta y papel porque las de carne y hueso le estaban vedadas y en su fuero interno la aterrorizaban con la misma intensidad con que las deseaba. Una tarde de otoño, mientras trabajaba en un manuscrito medieval, sus dedos se detuvieron sobre una miniatura que representaba a una dama encerrada en una torre. La figura, pintada con pigmentos de lapislázuli y oro,
Miraba por una pequeña ventana con una expresión de melancolía infinita. Elena sintió un escalofrío, un reconocimiento doloroso en aquellos ojos pintados hacía 700 años. Era ella, la misma jaula, aunque la suya estuviera hecha de deber y silencio, en lugar de piedra. Apoyó la frente contra el frío cristal de su propia ventana, observando la vida pasar en la calle de abajo. Las parejas paseaban cogidas de la mano, ajenas a su prisión invisible. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, un testimonio silencioso de su desesperación contenida. Al caer la noche, finalizó la consolidación del pergamino. Con un cuidado infinito, cerró la cubierta de madera y cuero, el sonido sordo resonando en el silencio de la habitación. El libro estaba a salvo, su historia preservada para futuras generaciones, pero la suya, la de Elena Valero, parecía destinada a no ser leída jamás. Se sentía como uno de sus volúmenes olvidados, esperando en un rincón polvoriento a que alguien la abriera y descubriera la historia que se escondía tras su portada intacta y solitaria. Apagó la luz del flexo y la oscuridad la envolvió. Una vieja conocida que, a diferencia de las personas, nunca le exigía nada, pero que tampoco le ofrecía ninguna escapatoria. La noche, una vez más, prometía ser larga y vacía. La rutina de Elena era un metrónomo que marcaba un tiempo que no sentía como suyo. Cada mañana el trayecto en el metro desde su modesto piso en Carabanchel hasta la Facultad de Bellas Artes era un ejercicio de invisibilidad. Se sumergía en la marea anónima de cuerpos, el olor a café barato y el estruendo metálico de los vagones, sirviendo de banda sonora a su aislamiento. Observaba los rostros a su alrededor, cada uno inmerso en su propia historia, y se preguntaba si alguno de ellos cargaba con un peso similar al suyo. La ciudad, con su bullicio y sus infinitas promesas de vida, pasaba ante sus ojos como un paisaje visto a través de un cristal empañado. Ella estaba allí, respiraba su aire, pero no formaba parte de su vibrante organismo. Era un fantasma transitando por las arterias de una existencia que le era ajena. La universidad era su coartada, el único argumento válido que había podido esgrimir para posponer lo inevitable. Se movía por los pasillos y las aulas con la diligencia de una alumna ejemplar, pero con el espíritu de una exiliada. Mientras sus compañeros debatían apasionadamente sobre arte, planeaban salidas nocturnas y se enamoraban con una facilidad que a ella le parecía milagrosa, Elena se refugiaba en la biblioteca. Escuchaba sus risas desde la distancia, fragmentos de conversaciones sobre futuros llenos de posibilidades que para ella estaban vedados. Sentía una envidia sorda, no maliciosa, sino profundamente melancólica. Ellos construían sus vidas ladrillo a ladrillo, con libertad y errores, mientras la suya ya tenía los cimientos, los muros y el techo diseñados por otros, formando una prisión de la que no sabía cómo escapar. El teléfono móvil, al vibrar sobre la mesa de trabajo, era el heraldo de su condena. El nombre de su madre en 1900 en la pantalla bastaba para que un frío glacial le recorriera la espalda. La conversación seguía siempre el mismo guión, un ritual de sumisión y recordatorio. La voz de su madre no era estridente, sino un susurro afilado, cargado de la culpa y el peso de la tradición. Hablaba del honor de la familia, de la palabra dada por su padre, y de Ricardo, su prometido, como si fuera un benefactor, y no el carcelero de su futuro. Elena respondía con monosílabos, mirando sus propias manos, las que rescataban historias ajenas, sintiéndolas inútiles para salvar la suya. Cada llamada era un clavo más en su ataúd, sellando un destino que la aterrorizaba. La presión no era solo moral, sino también económica. La deuda de honor tenía su origen en un negocio fallido de su padre, una inversión ruinosa que lo había dejado a merced de Ricardo, el hombre más poderoso de su comarca. El matrimonio de Elena era la cláusula no escrita de aquel acuerdo desastroso, la garantía final que aseguraba la clemencia del acreedor. Por eso, una parte del exiguo sueldo que ganaba en el taller de restauración iba directamente a la cuenta de sus padres. Se privaba de pequeños caprichos, comía frugalmente y remendaba su ropa para poder cumplir. Este sacrificio económico la anclaba aún más a su realidad, recordándole a cada instante
que su vida era una hipoteca que otros debían pagar con su cuerpo y su felicidad. El recuerdo de Ricardo era una mancha de aceite en el agua clara de sus pensamientos. Lo había visto en contadas ocasiones durante las visitas obligadas al pueblo. Era un hombre que le doblaba la edad, con una corpulencia que le resultaba amenazante y una mirada que la desnudaba sin pudor, como si estuviera tasando una propiedad. Recordaba el tacto húmedo y posesivo de su mano sobre la suya durante la pedida oficial, un gesto que le había provocado una náusea helada. Él representaba todo lo que despreciaba: la arrogancia del poder, la brutalidad disfrazada de tradición y la certeza de que su cuerpo sería un territorio a conquistar, no un templo para entregar por amor. La idea de su intimidad con él era una violación anunciada. En Madrid intentaba respirar un aire de libertad que no le llegaba a los pulmones. La gran ciudad, con su anonimato, debería haber sido una liberación, pero se había convertido en un espejo de su propia soledad. La opresión no estaba en las calles de su pueblo, sino dentro de ella, en las voces de su familia que resonaban en su cabeza. El ¿qué dirán? Ese tribunal invisible y omnipotente de la vida rural la perseguía incluso a cientos de kilómetros de distancia. Se sentía juzgada por miradas que no estaban allí, encadenada por unas normas sociales que despreciaba, pero que no se atrevía a desafiar. La libertad, se daba cuenta con amargura, no era una cuestión de geografía, sino un estado mental que a ella le había sido negado. A veces, en un acto de rebelión silenciosa y fútil, se probaba un vestido de un color vivo frente al espejo de su pequeño baño, uno que su madre calificaría de indecente. Se miraba durante largos minutos, imaginando una versión de sí misma que no existía. Una Elena audaz, dueña de su cuerpo y de sus decisiones, que caminaba por la calle con la cabeza alta, que devolvía las miradas que se permitía desear. Pero la imagen se desvanecía rápidamente, reemplazada por la chica pálida y asustada que le devolvía el reflejo. Con un suspiro, volvía a guardar el vestido en el fondo del armario, como un sueño prohibido, y se enfundaba de nuevo en sus ropas neutras, su uniforme de invisibilidad y resignación. La necesidad de encontrar un segundo trabajo se volvió acuciante. La última llamada de su madre había incluido una nueva exigencia. Necesitaban más dinero para los preparativos de la boda, que se acercaba inexorablemente. La idea de contribuir económicamente a su propia sentencia era una ironía cruel. Pasaba las noches buscando ofertas en Internet, su rostro iluminado por el brillo azulado de la pantalla del portátil. Rechazaba trabajos de camarera o dependienta, no por orgullo, sino por un miedo paralizante a la interacción social. Necesitaba algo tranquilo, un refugio, un lugar donde pudiera seguir siendo una sombra. La desesperación comenzaba a ganarle la partida a la parálisis, empujándola a considerar opciones que antes le habrían parecido impensables. Fue entonces cuando la encontró. Una oferta discreta, casi oculta en un portal especializado en arte y humanidades. Se busca asistente a tiempo parcial para catalogación y mantenimiento de biblioteca privada. Imprescindible conocimiento en libros antiguos. Discreción absoluta. Salario a convenir. No había nombre de empresa, solo una dirección en el barrio de El Viso, una de las zonas más exclusivas y herméticas de Madrid. El anuncio era un oasis en su desierto de opciones. La idea de trabajar rodeada de libros, en silencio, era un bálsamo para su alma herida. El nombre del contacto, Oficina de D. Alarcón, le sonaba, distante y poderoso, como el de un personaje de las novelas que tanto amaba. Esa noche, Elena apenas durmió. El anuncio estaba pegado en su mente, una puerta entreabierta a un mundo desconocido. Por un lado, sentía el vértigo de lo inalcanzable. El Viso y el nombre Alarcón pertenecían a una galaxia social a años luz de su pequeño piso en Carabanchel. El miedo al rechazo y a no estar a la altura la atenazaba. Pero, por otro lado, una chispa de determinación se encendió en su interior. Era una oportunidad, quizás la única, de encontrar un respiro antes de que su jaula se cerrara para siempre. Con manos temblorosas, actualizó su modesto currículum, destacando su experiencia en restauración con una minuciosidad casi desesperada.
Al pulsar el botón de enviar, cerró los ojos y contuvo la respiración. Era solo una solicitud de trabajo, pero para ella se sentía como el primer acto de una rebelión. La respuesta al anuncio llegó en menos de 24 horas. Un correo electrónico lacónico y desprovisto de cualquier formalidad que la citaba para una entrevista al día siguiente. La dirección la llevó a una calle silenciosa y arbolada de El Viso, un universo paralelo al bullicio de su barrio. La mansión Alarcón no era una casa, sino una fortaleza de hormigón y cristal, un monolito de modernidad austera que se erigía como un desafío al entorno clásico que la rodeaba. No había jardines a la vista, solo muros altos y una puerta de acero negro que se abrió sin emitir sonido alguno, como la boca de una bestia silenciosa. Elena sintió que el aire se volvía más denso, más frío, como si al cruzar aquel umbral estuviera entrando en un clima distinto, uno donde las emociones se congelaban antes de poder florecer. La imponente estructura parecía diseñada para repeler, no para acoger. Una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme gris impecable y con la expresión de quien ha olvidado cómo sonreír, la recibió en el vestíbulo. El interior era aún más sobrecogedor que el exterior. Espacio vasto, de techos altísimos y paredes desnudas, decorado con un minimalismo tan extremo que resultaba opresivo. Cada mueble de diseño, cada obra de arte abstracto, parecía colocado con una precisión quirúrgica, creando un ambiente de museo gélido, donde la vida humana era una intrusión. La mujer la guió por pasillos que resonaban con el eco de sus propios pasos. Un silencio antinatural que pesaba en el aire. No había fotografías, ni objetos personales, ni el más mínimo indicio de que allí habitara alguien con un pasado o con afectos. Era el palacio de un rey exiliado en su propio reino de vacío. Finalmente, llegaron a la biblioteca. Dos puertas de roble macizo se abrieron para revelar una estancia que le cortó la respiración. A diferencia del resto de la casa, aquí reinaba una calidez sombría. Estanterías del suelo al techo cubrían las 4 paredes, repletas de miles de volúmenes encuadernados en piel. El aroma a cuero viejo, papel y cera de abeja la envolvió. Un perfume familiar que por un instante la hizo sentir en casa. Pero la escala era abrumadora. La colección era la de un monarca, no la de un particular. Una escalera de caracol de hierro forjado ascendía hacia una segunda planta y la única luz provenía de un enorme ventanal que daba a un patio interior amurallado. Era el santuario más magnífico y solitario que jamás había visto. Una jaula dorada para historias olvidadas. Y entonces lo vio. De pie, junto al ventanal, de espaldas a ella, se encontraba la figura de un hombre, Damián Alarcón. Se giró lentamente, y Elena sintió como si el aire se solidificara en sus pulmones. Era más alto de lo que había imaginado, con un traje oscuro cortado a la perfección que no lograba ocultar la tensión de los músculos bajo la tela. Su rostro era una máscara de ángulos afilados y control absoluto, con unos ojos oscuros que no miraban, sino que evaluaban, despojando al instante de cualquier defensa. No había calidez en ellos, solo una inteligencia fría y una profunda fatiga, como si hubiera visto demasiado del mundo y nada le hubiera gustado. El silencio que lo rodeaba no era de paz, sino de una autoridad gélida, la calma que precede a la tormenta. Él no se presentó ni le ofreció asiento. Con un gesto seco, le indicó una mesa donde reposaba un libro abierto. Era un salterio del siglo XV, sus páginas de vitela manchadas por la humedad y el ataque de los insectos. «Dígame qué ve», fue todo lo que dijo. Su voz era grave, un barítono controlado que vibraba con un poder contenido. No era una pregunta, era una prueba. Elena se acercó con el corazón desbocado, no por el hombre, sino por el libro herido. Olvidando por un instante su timidez, sus dedos rozaron con una delicadeza infinita el borde de la página. Se inclinó, su olfato entrenado buscando el rastro del moho, sus ojos recorriendo las miniaturas desvaídas. Se sintió observada con una intensidad que era casi física, como si cada uno de sus movimientos estuviera siendo juzgado bajo un microscopio. El pigmento azul es azurita, no lapislázuli, más barato para la época pero inestable a la humedad,
comenzó a explicar en un susurro, su voz apenas audible. Las galerías de los xilófagos son antiguas. El daño está detenido. Pero la encuadernación está cediendo por la costura del lomo. Las tapas de madera originales están intactas bajo el cuero repujado. Necesita una consolidación urgente, pero sin alterar la pátina original. Hablaba con la pasión de un médico diagnosticando a un paciente querido, una entrega pura que la transfiguraba, borrando a la joven asustada y dejando solo a la experta. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Damián fija en ella. Por una fracción de segundo, la frialdad de sus ojos se quebró, reemplazada por un destello de algo que no supo identificar. Sorpresa, interés, un eco de un anhelo olvidado. Damián Alarcón había construido su imperio sobre la capacidad de leer a las personas, de anticipar sus debilidades y ambiciones. Estaba acostumbrado a la adulación, a la codicia, a la falsedad, pero la joven que tenía delante era una anomalía. No había rastro de artificio en ella. Su devoción por aquel objeto inerte era tan genuina, tan ajena a su mundo de transacciones y traiciones, que lo descolocó por completo. Veía en sus manos cuidadosas y en su voz susurrante una forma de pureza que creía extinta, una integridad que le resultaba a la vez fascinante y peligrosa. Era como encontrar una flor silvestre creciendo en una grieta de su fortaleza de hormigón, una belleza frágil e inesperada que amenazaba con resquebrajar los muros que con tanto esmero había levantado alrededor de su corazón. «El trabajo es suyo», sentenció Damián, su tono volviendo a ser brusco, como si se arrepintiera de aquel instante de vulnerabilidad. «Trabajará 3 tardes a la semana. Se limitará a esta sala. No quiero que deambule por la casa. La señora a cargo le indicará sus horarios y el protocolo. Su salario será depositado en su cuenta mensualmente. No habrá más contacto entre nosotros a menos que sea estrictamente necesario». Las palabras eran como barrotes de una celda, estableciendo límites infranqueables, devolviéndola a su lugar de empleada invisible. Elena asintió en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña, inexplicable decepción. Había conseguido el respiro económico que necesitaba, pero a costa de entrar en una nueva prisión, esta vez de lujo y soledad. Cuando Elena se dispuso a cerrar el salterio con sumo cuidado, Damián extendió la mano para detenerla. «Déjelo así», ordenó. Sus dedos, largos y poderosos, rozaron los de ella sobre la antigua vitela. El contacto fue fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero para Elena fue como una descarga eléctrica. Un calor insólito recorrió su brazo, despertando sensaciones que había mantenido dormidas toda su vida. Era un toque completamente distinto al de Ricardo. No era posesivo ni húmedo, sino seco, intenso y cargado de una energía contenida, que la hizo estremecerse. Damián retiró su mano con brusquedad, como si se hubiera quemado, y un músculo se tensó en su mandíbula. El aire entre ellos crepitó, denso de palabras no dichas y de un reconocimiento mutuo e instantáneo. Al salir de la mansión y regresar al aire respirable de la calle, Elena se apoyó contra el muro exterior, con las piernas temblorosas. El sol de la tarde le pareció demasiado brillante, el ruido de la ciudad demasiado estridente. Llevaba una mano al pecho, tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón. Había conseguido el trabajo, pero sentía que había cruzado una línea invisible hacia un territorio desconocido y peligroso. La imagen de los ojos oscuros de Damián Alarcón y la sensación de su roce se habían grabado a fuego en su mente. Aquella biblioteca no era solo un refugio, era el dominio de un hombre tan herido y enigmático como los libros que coleccionaba. Y ella, sin saberlo, acababa de abrir la primera página de la historia más prohibida y arriesgada de su vida. Las semanas que siguieron se tejieron con los hilos del silencio y la anticipación. Elena se movía por la biblioteca de Damián Alarcón como una novicia en un templo sagrado. Su trabajo era su ancla, un ritual de gestos precisos que la protegía del torbellino de sus propios pensamientos. Sin embargo, la presencia de Damián impregnaba el ambiente incluso en su ausencia. Percibía el eco de sus pasos en los pasillos lejanos, el aroma casi imperceptible de su loción amaderada que a veces flotaba en el aire, o el peso de su mirada desde el umbral de la puerta.
donde se detenía a observarla en silencio durante instantes que se estiraban hasta el infinito. Aquella biblioteca, su supuesto refugio, se había convertido en el escenario de una tensión tan densa que podía sentirla vibrar en las yemas de sus dedos al tocar el lomo de un libro antiguo. Él rompió el pacto de silencio de forma gradual, con pretextos tan finos como el papel de Biblia. Primero fueron preguntas, técnicas sobre la composición de una tinta ferrogálica o la diferencia entre el marroquín y el chagrín. Elena respondía con la voz contenida. Sus explicaciones eran un murmullo profesional que intentaba mantener a raya la creciente turbación que le provocaba la cercanía de su cuerpo. Damián escuchaba con una atención que la desarmaba, sus ojos oscuros fijos en ella, no como un jefe evaluando a una empleada, sino como un hombre descifrando un texto antiguo y fascinante. Cada una de sus preguntas era un puente tendido sobre el abismo de sus mundos, un intento velado de acercarse a la única fuente de autenticidad que parecía haber encontrado en su gélida fortaleza. Un día, mientras ella intentaba alcanzar un pesado tomo de la estantería más alta, subida a la escalera de mano, él apareció detrás de ella sin hacer ruido. «Permíteme», dijo su voz grave justo a su espalda. Elena se quedó paralizada, atrapada entre los peldaños de la escalera y el imponente cuerpo de Damián. Él no la tocó, pero ella sintió el calor que emanaba de él, la energía contenida en sus músculos mientras se estiraba para bajar el libro. Por un instante, el mundo se redujo a ese pequeño espacio, al olor a papel viejo mezclado con el de su piel y al sonido de su propia respiración, que se había vuelto superficial y entrecortada. Él le entregó el libro y sus dedos se rozaron por una fracción de segundo. La descarga fue tan intensa que Elena casi lo deja caer. Aquel roce accidental se convirtió en una frontera, un antes y un después en su frágil relación. El contacto había sido insignificante para cualquiera, pero para Elena, cuyo cuerpo era un territorio virgen y prometido, fue una revelación y una transgresión. El calor de la piel de Damián era real, vivo, una antítesis del recuerdo húmedo y repulsivo de la mano de Ricardo. Aquel toque fugaz había despertado algo en ella, una curiosidad latente, un anhelo que había mantenido sepultado bajo capas de deber y miedo. Por primera vez en su vida, el deseo no le pareció una amenaza, sino una posibilidad, una puerta a una versión de sí misma que no sabía que existía. Se pasó el resto de la tarde con la mano temblorosa, sintiendo aún el fantasma de aquel contacto. Damián, por su parte, reaccionó a su propio impulso con una retirada brusca. En los días siguientes, se volvió más distante y frío que nunca, como si se arrepintiera de aquel mínimo gesto de cercanía. Evitaba la biblioteca, y si se cruzaban por casualidad, su mirada era impenetrable, su saludo un seco movimiento de cabeza. Estaba librando una batalla interna, una guerra contra la vulnerabilidad que aquella joven silenciosa había despertado en él. Ella era un recordatorio de un mundo de emociones puras que él había decidido clausurar tras la traición que casi lo destruyó. Permitirse sentir algo por ella era abrir una brecha en su armadura, una grieta por la que el dolor del pasado podría volver a filtrarse y anegarlo todo. Su frialdad era un acto de autodefensa, desesperado. Elena interpretó su distancia como un rechazo, una confirmación de su propia invisibilidad. Se sintió estúpida y avergonzada por haberle dado tanta importancia a un simple roce. El breve destello de esperanza, la sensación de ser vista por primera vez, se extinguió, dejándola en una oscuridad aún más profunda. La soledad en la mansión se volvió más pesada, más dolorosa, porque ahora conocía el calor que le faltaba. Se sumergió en su trabajo con una dedicación febril, intentando reparar las heridas de los libros para no tener que pensar en las suyas, que se sentían más abiertas que nunca. El silencio de la biblioteca ya no era pacífico, sino que estaba lleno del eco de lo que podría haber sido y no fue. Justo cuando la herida del rechazo comenzaba a cicatrizar, una llamada de su madre la devolvió a la cruda realidad. La voz al otro lado del teléfono era un látigo de seda, recordándole que el tiempo se agotaba. Ricardo ha fijado la fecha, Elena. Será en primavera. Tienes que empezar a pensar en volver al pueblo.
Ya no hay más excusas. Cada palabra era un clavo que la fijaba a su destino. Colgó el teléfono con la mano helada, la opresión en el pecho tan intensa que le costaba respirar. La imagen del rostro de Ricardo, con su sonrisa satisfecha y sus ojos posesivos, se superpuso a la del rostro atormentado de Damián. La elección no era entre dos hombres, sino entre dos prisiones, una conocida y detestable, la otra seductora y potencialmente destructiva. Esa noche, Elena se miró en el espejo de su pequeño baño y no se reconoció. La chica pálida y asustada que le devolvía la mirada tenía una nueva luz en los ojos, una chispa de rebeldía nacida del deseo y la desesperación. El compromiso, que siempre había sido una condena abstracta en un futuro lejano, ahora era una sentencia inminente. Y el trabajo en la mansión Alarcón, que había empezado como una simple necesidad económica, se había transformado en algo mucho más peligroso. Un atisbo de libertad. Se dio cuenta con una claridad aterradora de que ya no le bastaba con sobrevivir en silencio. Quería vivir, y vivir, para ella, empezaba a tener el rostro y el nombre del hombre que la ignoraba en aquella casa inmensa y solitaria. Comenzó a observar a Damián de una manera diferente, no con la timidez de una empleada, sino con la curiosidad de una mujer que intenta comprender el enigma de un hombre. Lo veía a través del gran ventanal de la biblioteca, de pie en el patio interior, un jardín minimalista de piedras blancas y un solitario arce japonés. Se quedaba allí inmóvil, mirando la nada, con una soledad tan palpable que a Elena le dolía el corazón. Vio en él no al magnate todopoderoso, sino a un hombre tan atrapado como ella, prisionero de su propio pasado, exiliado en un palacio de oro y cristal. Esa empatía inesperada fue más peligrosa que la atracción física, porque tejió un vínculo invisible entre sus almas heridas. Una tarde, al entrar en la biblioteca, lo encontró de espaldas, contemplando un retrato al óleo de una mujer de belleza clásica y sonrisa triste. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, creando un halo dorado a su alrededor. No se percató de la presencia de Elena. Ella lo oyó suspirar, un sonido tan cargado de pérdida y dolor que sintió el impulso de acercarse y poner una mano en su hombro. No lo hizo, por supuesto. Se quedó inmóvil en el umbral, siendo testigo de un momento de vulnerabilidad que sabía que no le estaba permitido ver. Cuando él finalmente se giró y la vio, no había ira en sus ojos, solo una infinita desnudez, como si ella lo hubiera sorprendido sin su armadura. Aquel momento lo cambió todo. La barrera de la formalidad se resquebrajó, dejando paso a una frágil tregua. Damián empezó a buscar su compañía de nuevo, pero esta vez sin pretextos laborales. A veces se sentaba en uno de los sillones de cuero mientras ella trabajaba, leyendo en silencio, simplemente compartiendo el espacio. Otras, le hablaba de los libros que amaba, de sus primeros dueños, de las historias que se escondían en sus márgenes. Su voz, al hablar de aquellas pasiones, perdía su filo autoritario y se teñía de una melancolía que a Elena le resultaba irresistible. Se estaban conociendo a través de las historias de otros, porque eran incapaces de contar las suyas propias. Una noche, mientras catalogaba una colección de poesía romántica, Damián se acercó y se detuvo a su lado, mirando por encima de su hombro. Su aliento cálido rozó su cuello, erizándole la piel. «Becker», dijo él en un susurro, «¿cree en el amor eterno, señorita Valero? ¿O es solo una ficción consoladora que nos contamos para soportar la soledad?» La pregunta era demasiado íntima, demasiado directa. Elena levantó la vista y sus miradas se encontraron. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en el iris oscuro de sus ojos. «No lo sé», respondió ella con una sinceridad temblorosa. «Pero creo que hay conexiones que desafían el tiempo y la lógica». Su respuesta flotó en el aire cargado de electricidad, una confesión velada que ambos entendieron perfectamente. El dilema de Elena se agudizó hasta convertirse en una tortura diaria. Cada momento de conexión con Damián era una traición a su familia, a la palabra dada, a todo lo que le habían enseñado. La culpa la corroía, pero el deseo de permanecer a su lado, de seguir descubriendo al hombre que se ocultaba tras la máscara, era más fuerte.
Vivía en un estado de disociación constante. En la mansión era una mujer que empezaba a despertar a la vida y a la pasión. Fuera de ella, en su pequeño apartamento, era la prometida obediente que contaba los días para su sacrificio. Se sentía dividida en dos y temía que la tensión acabara por desgarrarla por completo. La situación se volvió insostenible. La presión de su familia aumentaba con cada llamada, mientras que la atracción por Damián crecía con cada silencio compartido. Una tarde, él la encontró llorando en silencio sobre un manuscrito. No dijo nada. Simplemente se acercó y le ofreció un pañuelo de lino. El gesto tan simple y tan humano la desarmó. Fue en ese momento cuando comprendió que ya no podía seguir fingiendo. La seguridad de su vida anterior era una jaula, y la libertad que anhelaba tenía un precio muy alto. Tenía que elegir, y sabía que cualquier elección implicaría una pérdida irreparable. La mansión Alarcón ya no era solo su lugar de trabajo, era el campo de batalla donde se decidiría su futuro. Él se sentó frente a ella, su rostro una mezcla de preocupación y una dureza que no lograba ocultar del todo. «Algo la atormenta, Elena», afirmó. No era una pregunta, y no tiene que ver con estos libros. Su voz era suave, pero su mirada exigía una respuesta. Por primera vez, alguien la veía de verdad, no como una hija obediente o una empleada eficiente, sino como un ser humano con un dolor visible. El impulso de confesarlo todo, de descargar el peso que la aplastaba, luchó contra toda una vida de silencio y sumisión. Miró aquellos ojos oscuros que parecían ofrecer un abismo y un refugio al mismo tiempo, y supo que estaba al borde del precipicio. La tensión en la biblioteca se podía cortar con un cuchillo. El sol se ponía, tiñendo la estancia de tonos anaranjados y sangrientos, reflejando la tormenta que se gestaba en el interior de Elena. Damián no apartaba la vista de ella, esperando. Su paciencia era una forma de presión, una invitación a cruzar una línea de la que no habría retorno. Ella pensó en su padre, en el honor de su familia, en Ricardo, y luego pensó en la mano de Damián rozando la suya, en su voz susurrando poesía, en la profunda soledad que había visto en sus ojos. El miedo era inmenso, pero la idea de volver a su antigua vida, después de haber probado la posibilidad de algo más, era simplemente insoportable. Con un hilo de voz que apenas logró salir de su garganta, comenzó a hablar. «Estoy prometida», susurró, las palabras sonando extrañas, como si pertenecieran a otra persona. «Desde que era una adolescente. Es una deuda, es un acuerdo, no es mi elección». La confesión quedó suspendida en el aire, desnuda y terrible. Al decirlo en voz alta, frente a él, la verdad adquirió un peso insoportable, una realidad monstruosa de la que ya no podía esconderse. Levantó la vista, esperando ver en su rostro compasión, o quizás indiferencia, pero lo que encontró fue algo completamente inesperado, un destello de furia, un reconocimiento oscuro y profundo, como si su historia hubiera tocado una herida abierta en la suya propia. La fachada de Damián Alarcón se resquebrajó, y por primera vez Elena vio al hombre herido que se escondía detrás del magnate. La furia que Elena vio en los ojos de Damián no era fría ni calculadora. Era un fuego oscuro, una rabia primordial que parecía nacer de una herida muy antigua. Él dio un paso hacia ella, y el movimiento fue tan felino y contenido que el aire de la biblioteca pareció vibrar. No la miraba como a una empleada que había revelado un secreto inconveniente, sino como a un reflejo de su propio infierno personal. La palabra deuda, pronunciada por sus labios, había sido la llave que abría una celda en su memoria, liberando a un fantasma que él creía haber encadenado para siempre. Vio en la resignación de Elena el mismo veneno que casi lo había destruido, el de las transacciones del corazón, el de las promesas convertidas en cadenas. Su control, esa fortaleza que había tardado años en construir, se desmoronaba ladrillo a ladrillo ante la injusticia que ella representaba. Elena retrocedió instintivamente, chocando contra el borde de una estantería. El lomo de un libro se clavó en su espalda, un ancla dolorosa en un mar de pánico. Interpretó su ira como una condena. Él la despreciaba. Su historia,
Su patética vida de obediencia era una mancha en la pulcritud de su mundo. Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo con la misma disciplina con la que había contenido sus deseos durante toda su vida. «Lo siento», susurró la voz rota. «No debería haberle molestado con mis problemas. Olvídelo, por favor». Quería desaparecer, fundirse con las sombras de aquella sala, volver a ser la chica invisible que era antes de cruzar el umbral de aquella mansión. Pero ya era demasiado tarde. La historia había sido leída en voz alta, y ahora no podía volver a guardarse entre las páginas del silencio. «No lo sientas», la interrumpió él, su voz un gruñido bajo y peligroso que resonó en el pecho de Elena. En Ninos, 2 zancadas, eliminó la distancia que los separaba. La atrapó entre su cuerpo y la estantería de libros centenarios, colocando una mano a cada lado de su cabeza, apoyándose en la madera. Elena quedó prisionera, envuelta en su presencia, en el olor a ozono que precede a la tormenta. El mundo se redujo a la intensidad de su mirada, un abismo donde la furia y un dolor insondable luchaban por el control. Él no la tocaba, pero ella sentía el calor de su cuerpo como una quemadura a través de la fina tela de su blusa. Su corazón latía con una violencia desbocada, un tambor que anunciaba a la vez una ejecución y una liberación. El miedo era paralizante, pero bajo él, una corriente subterránea de expectación la recorría por completo. Se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del suyo. Elena podía contar las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, ver el músculo de su mandíbula tensarse y relajarse. «No permitiré que te conviertan en una mercancía», siseó, y sus palabras no fueron una promesa, sino una declaración de guerra. Y entonces, antes de que ella pudiera procesar el significado de esa frase, él bajó la cabeza y su boca se apoderó de la suya. El beso no fue tierno ni exploratorio. Fue un acto de desesperación, un arrebato de furia y anhelo acumulados durante años de soledad. Era un beso que sabía a frustración, a poder, a una necesidad tan profunda que resultaba aterradora. Para Elena, fue una detonación. El universo entero se contrajo en ese punto de contacto, y todas las reglas, todos los deberes y todos los miedos de su vida se hicieron cenizas en un instante. El shock inicial la dejó rígida, una estatua de hielo contra la que se estrellaba una ola de fuego. Pero entonces, algo dentro de ella se rompió. Una presa que había contenido toda su vida de anhelos y pasiones reprimidas reventó con una fuerza cataclísmica. Dejó de ser la hija obediente, la prometida sumisa, la restauradora silenciosa. Se convirtió en una mujer que respondía al deseo con un deseo igual de desesperado. Sus manos, que hasta entonces habían estado pegadas a sus costados, ascendieron y se aferraron a las solapas de su chaqueta, arrugando la tela cara como si fuera su única tabla de salvación. Le devolvió el beso con una ferocidad que la sorprendió a sí misma, una entrega total y absoluta que era a la vez su primera transgresión y su primer acto de verdadera libertad. Era un pacto sellado no con palabras, sino con el aliento y la piel. La respuesta de Elena fue el golpe de gracia para la armadura de Damián. La inesperada ferocidad de aquella joven, cuya pureza lo había fascinado, lo desarmó por completo. Esperaba miedo, resistencia, pero encontró una entrega tan absoluta que le quemó por dentro. El fuego de su ira se extinguió, reemplazado por una oleada de vulnerabilidad que lo dejó sin aliento. Aflojó el agarre y el beso se transformó, pasando de la furia a una ternura desesperada. Sus labios se movieron más despacio, explorando los de ella con una reverencia casi dolorosa. Era el primer beso genuino que daba en años, el primer contacto que no estaba contaminado por el cinismo o el interés. Era un acto puro, y esa pureza lo aterrorizaba más que cualquier traición, porque amenazaba con sanar heridas que él había aprendido a considerar parte de sí mismo. Se separó de ella lentamente, sin aliento, apoyando su frente contra la de ella. Mantenía los ojos cerrados, como si temiera lo que vería si los abría. Su pecho subía y bajaba con agitación, y por primera vez, Elena no vio al magnate todopoderoso, sino a un hombre perdido, a un náufrago que se aferraba a ella para no ahogarse. «Elena», susurró,
y su nombre en sus labios sonó como una oración y una blasfemia al mismo tiempo. Era una confesión de derrota, el reconocimiento de que ella había atravesado todas sus defensas con una facilidad pasmosa. En ese único instante, en el silencio denso que siguió al beso, él le entregó la llave de su fortaleza, mostrándole la profunda y solitaria herida que se escondía en su corazón. Ya no había vuelta atrás. Ambos habían visto el alma del otro. Permanecieron así, suspendidos en el tiempo, en el santuario de la biblioteca que se había convertido en el escenario de su transgresión. El olor a papel viejo y a la piel de Damián era el único universo que Elena conocía. El peso de lo que acababa de ocurrir comenzó a descender sobre ella. Había besado a otro hombre. Su primer beso. Un beso que no le pertenecía a su prometido, sino que había sido robado, o quizás reclamado, en un acto de rebelión instintiva. No sentía culpa, no todavía. Lo que sentía era una extraña y poderosa sensación de pertenencia, como si su cuerpo y su alma hubieran encontrado por fin su verdadero hogar en los brazos de aquel hombre enigmático y atormentado. Pero bajo esa euforia incipiente, una corriente helada de miedo comenzaba a serpentear. Había cruzado el Rubicón. La realidad, con su crueldad habitual, comenzó a filtrarse en la burbuja que habían creado. Damián fue el primero en reaccionar. El terror a su propia vulnerabilidad fue más fuerte que el anhelo. Se apartó de ella bruscamente, como si el contacto le quemara. El calor se desvaneció, dejando a Elena con un frío repentino y desolador. Él dio varios pasos hacia atrás, pasándose una mano por el pelo con un gesto de frustración y desconcierto. La máscara de frialdad comenzaba a reconstruirse sobre sus facciones, pero esta vez Elena pudo ver las grietas, las fisuras por las que se asomaba el hombre herido. No dijo nada. No podía. Las palabras eran insuficientes para describir el abismo que acababa de abrirse entre ellos y dentro de ellos mismos. El silencio que cayó era más ruidoso que cualquier grito. Elena se quedó de pie junto a la estantería, temblando, sintiéndose a la vez exaltada y completamente desamparada. Lo había cambiado todo por un beso. Había apostado su vida entera en un instante de pasión irrefrenable. Observó a Damián al otro lado de la habitación, un extraño de nuevo, un rey que se retiraba a su fortaleza de hielo tras un breve y devastador descenso al mundo de los mortales. Sus miradas se cruzaron por última vez, cargadas de preguntas sin respuesta, de deseos inconfesables y de un miedo compartido. Él se giró y salió de la biblioteca sin decir una palabra. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo de mármol como el eco de una puerta de una celda que se cerraba. La dejó sola, con el sabor de su beso en los labios y el peso de una elección imposible en el corazón. La huida de Elena no fue una decisión consciente, sino un acto reflejo, un instinto de supervivencia que se apoderó de sus piernas y la impulsó fuera de la mansión, lejos del epicentro del terremoto que acababa de devastar su vida. Corrió por las calles silenciosas y opulentas de El Viso, el aire frío de la noche quemándole los pulmones, cada jadeo un intento desesperado por expulsar el sabor de Damián de su boca. Pero era inútil. El beso estaba grabado en sus labios, en su piel, en cada célula de su ser, una marca de fuego que la declaraba culpable y libre al mismo tiempo. Las luces de los coches eran destellos borrosos a través de sus lágrimas, y el murmullo de la ciudad un eco lejano de un mundo que ya no era el suyo. Había cruzado una frontera, y ahora se encontraba en tierra de nadie, aterrada y extrañamente viva. Mientras Elena huía, Damián permanecía inmóvil en el centro de la biblioteca, como el único superviviente de una explosión. El silencio que había caído tras la partida de ella no era de paz, sino el silencio denso y pesado que sigue a la catástrofe. Se llevó una mano a los labios, un gesto casi de incredulidad, como si quisiera verificar que el contacto había sido real. El perfume de Elena, una mezcla sutil de papel viejo y de su propia piel asustada, todavía flotaba en el aire, un fantasma que se negaba a desvanecerse. Una oleada de furia, dirigida enteramente contra sí mismo, lo recorrió. Había perdido el control. Había permitido que una joven silenciosa y frágil
demoliera en un solo instante las defensas que había tardado años en perfeccionar. El pánico, una emoción que creía haber erradicado, se apoderó de él. Se sentía expuesto, vulnerable, desnudo. Al llegar a su pequeño apartamento en Carabanchel, Elena sintió como si entrara en un museo de una vida pasada. Las paredes cubiertas de estanterías, que antes eran su refugio, ahora le parecían los barrotes de una celda diminuta y asfixiante. Todo era demasiado pequeño, demasiado gris, demasiado real. Se miró en el espejo del baño y la imagen que le devolvió el reflejo era la de una extraña. Sus ojos, normalmente tímidos y bajos, estaban desorbitados, oscuros por la dilatación de sus pupilas. Sus labios estaban hinchados, enrojecidos por la fiereza del beso. Había una mancha de color en sus pálidas mejillas, el rubor de la transgresión. Ya no era la chica invisible, la virgen prometida. El beso de Damián la había bautizado en un nuevo mundo, y al hacerlo, la había exiliado para siempre del único que había conocido. La soledad que sintió en ese momento fue absoluta. En su fortaleza de cristal, Damián se sirvió un whisky, el líquido ambarino temblando en el vaso por el pulso incontrolable de su mano. Se encerró en su despacho, un espacio minimalista y tecnológico, diseñado para el control y la lógica, pero la lógica lo había abandonado. Intentó concentrarse en las cifras de la bolsa que parpadeaban en una pantalla, pero solo veía el rostro de Elena, sus ojos llenos de un terror que se había transformado en una entrega total. El recuerdo de su propia traición, la cara de su ex prometida sonriendo mientras lo apuñalaba por la espalda, se superpuso a la imagen de Elena. Eran dos mundos opuestos, la falsedad calculada contra la pureza desesperada. Y esa pureza era infinitamente más peligrosa, porque no atacaba su imperio, sino su alma. Y su alma era un territorio que había jurado no volver a exponer jamás. El sonido del teléfono móvil vibrando sobre la mesilla de noche fue para Elena como una sirena de alarma. El nombre de su madre brillaba en la pantalla. Una acusación luminosa en la oscuridad de su habitación. Un escalofrío de pánico y culpa la paralizó. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría fingir que todo seguía igual cuando su mundo se había puesto del revés? Cada vibración del teléfono era un martillazo en su conciencia, recordándole su deber, la palabra de su padre, el rostro de Ricardo. El beso no había sido solo un momento de pasión, había sido un acto de traición a su familia, una bomba de relojería que amenazaba con destruir los frágiles cimientos sobre los que se sostenía el honor de los suyos. Dejó que el teléfono sonara hasta que el silencio volvió, un silencio que ahora estaba cargado de su propia cobardía y de la magnitud de su falta. A la mañana siguiente, Damián Alarcón hizo lo que mejor sabía hacer, cortar el problema de raíz. Con una frialdad que le costó un esfuerzo sobrehumano, llamó a la señora a cargo de la casa y le dio una orden concisa e irrevocable. La señorita Valero ya no trabaja para mí. Asegúrese de que reciba su finiquito y de que se le envíen sus pertenencias. No debe volver a poner un pie en esta casa. Cada palabra era un golpe de bisturí, una amputación necesaria para evitar que la infección se extendiera. Sabía que era un acto cruel y cobarde, delegar la ejecución en lugar de enfrentarla él mismo, pero no podía arriesgarse a verla de nuevo. Su presencia era un disolvente para su autocontrol, y el control era lo único que lo mantenía a flote en el océano helado de su existencia. Reconstruiría sus muros, más altos y más gruesos que antes. Elena recibió la noticia a través de una llamada telefónica. La voz de la gobernanta era profesional, desprovista de cualquier emoción, pero cada una de sus palabras fue una puñalada para Elena. Por orden del señor Alarcón. La frase resonó en su cabeza, vacía y brutal. No había explicación, ni disculpa, solo un despido fulminante. La humillación fue un ácido que le quemó la garganta, seguida de un dolor tan agudo que la dejó sin aire. Así que eso era todo. Para él, ella no había sido más que un impulso, un error momentáneo que ahora corregía con la misma eficiencia con la que gestionaba sus empresas. El beso, que para ella había sido una revelación, para él no era más que un incidente que debía ser borrado. Se dejó caer en la cama, hecha un ovillo.
sintiendo cómo el frágil mundo que había empezado a construir se hacía añicos a su alrededor. Los días que siguieron fueron un descenso a un limbo de silencio y desesperación. Elena no salía de su apartamento. Las horas se arrastraban, indistinguibles unas de otras, marcadas solo por el cambio de luz que se filtraba por la ventana. Los libros que tenía en casa para restaurar permanecían intactos sobre su mesa de trabajo, mudos testigos de un paraíso perdido. No podía tocarlos. Sus manos, que antes encontraban consuelo en el papel antiguo, ahora solo recordaban el tacto de la chaqueta de Damián, la llamada inminente de su familia. El ultimátum que pendía sobre su cabeza se convirtió en un terror sordo y constante. Había desafiado su destino por un hombre que la había desechado como si no fuera nada. Se sentía estúpida, ingenua y completamente sola, atrapada entre una prisión que detestaba y un sueño que se había convertido en pesadilla. La mansión Alarcón volvió a sumirse en su silencio habitual, pero para Damián era una tortura. La ausencia de Elena era una presencia tangible, un vacío que resonaba en cada rincón. La biblioteca se convirtió en un territorio prohibido, una habitación encantada a la que no se atrevía a entrar. Pasaba por delante de su puerta cerrada y sentía una opresión en el pecho, una mezcla de anhelo y remordimiento. Se volvió más implacable que nunca en los negocios, su frialdad ahora afilada por un dolor que no podía nombrar. Despedía a ejecutivos por errores menores, cancelaba acuerdos millonarios por capricho, intentando llenar el vacío interior con demostraciones de poder. Pero por las noches, en la soledad de su enorme cama, el recuerdo de un beso desesperado lo mantenía despierto, recordándole que había expulsado de su vida la única cosa auténtica que había encontrado en años. Tras una semana sumida en la apatía, algo cambió en el interior de Elena. El dolor seguía ahí, una herida abierta y sangrante, pero debajo de él, una nueva sensación comenzaba a germinar. Se levantó de la cama y se miró en el pincinto espejo, observando su rostro pálido y sus ojos hinchados. Y entonces lo recordó. Recordó la sensación de sus labios contra los de Damián, no solo la pasión, sino la elección. Por primera vez en su vida había hecho algo que no estaba dictado por el deber o el miedo. Había actuado por puro deseo, por un impulso que nacía de lo más profundo de su ser. Él la había rechazado, sí, pero la mujer que había respondido a su beso seguía ahí, dentro de ella. El miedo a su futuro no había desaparecido, pero ahora estaba teñido de una extraña y frágil determinación. Podía haberlo perdido todo, pero en el proceso se había encontrado a sí misma, y esa mujer no iba a caminar dócilmente hacia el matadero. 2 semanas, 14 días, 336 horas. El tiempo, que antes se arrastraba, ahora galopaba hacia el abismo, pero en el fondo de ese abismo, Elena había encontrado una dureza que no sabía que poseía. Una mañana, con la luz gris de Madrid filtrándose por la ventana, como un testigo, mudo cogió el teléfono. Sus dedos no temblaron. Marcó el número de su madre, y cuando la voz familiar, cargada de expectativas y reproches, contestó al otro lado, Elena respiró hondo y pronunció las palabras que la liberarían y la condenarían a la vez. No, dijo, su voz sorprendentemente firme, clara, sin una pizca de duda. No voy a volver, no me voy a casar con Ricardo, se acabó. No esperó respuesta. Colgó, y el silencio que llenó la habitación no fue de vacío, sino de una soberanía aterradora y sublime. Por primera vez, el futuro era una página en blanco, y solo ella sostenía la pluma. Esa misma tarde, regresó a El Viso. No caminaba como una candidata asustada, ni como una empleada despedida, sino como una mujer que regresa al epicentro de su propia demolición para reclamar los cimientos. El aire frío le golpeaba la cara, pero ya no sentía el miedo, sino una extraña lucidez. No iba a buscar a Damián, no iba a pedir explicaciones ni a suplicar una segunda oportunidad. Iba a cerrar un capítulo en sus propios términos. Llevaba en el bolso la llave de la biblioteca, un objeto que la gobernanta había olvidado pedirle. Devolverla no era un acto de sumisión, sino la firma de su propia declaración de independencia. La imponente mansión de hormigón y cristal
Ya no le parecía una fortaleza inexpugnable, sino la cáscara vacía de un hombre tan prisionero como ella lo había estado. Se sentía, extrañamente, más poderosa que él. La gobernanta le abrió la puerta. Su rostro una máscara de sorpresa profesional mal disimulada. No intentó detenerla. Había algo en la nueva postura de Elena, en la calma resuelta de su mirada, que imponía un respeto inesperado. Elena atravesó los pasillos gélidos, el eco de sus pasos resonando en el mármol como el latido de un nuevo corazón. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino expectante. Cada obra de arte, cada mueble de diseño, parecía contener la respiración a su paso. Se detuvo frente a las puertas de roble macizo de la biblioteca. Su mano se posó en el frío metal del picaporte, y por un instante, el recuerdo del beso, de la furia y la desesperación, la golpeó con la fuerza de una ola. Respiró hondo, no para calmar el miedo, sino para acoger la fuerza que nacía de esa memoria. Y entonces abrió la puerta. Él estaba allí, de pie junto al gran ventanal, de espaldas a ella, exactamente igual que la primera vez que lo vio. Pero cuando se giró, no era el mismo hombre. La máscara de poder se había agrietado, revelando las finas líneas de agotamiento y soledad alrededor de sus ojos. No había sorpresa en su mirada, sino una especie de reconocimiento inevitable, como si la hubiera estado esperando desde el momento en que se fue. No hablaron. Las palabras eran insuficientes, torpes herramientas para describir el vasto territorio de dolor y anhelo que se extendía entre ellos. El aire de la biblioteca crepitaba, no con tensión, sino con una frágil y abrumadora posibilidad. En sus ojos oscuros, Elena ya no vio al magnate, sino al hombre que había suspirado frente al retrato de una mujer triste, al náufrago que se había aferrado a ella como a una tabla de salvación. Elena avanzó lentamente hacia la mesa central y depositó la llave sobre la superficie de madera pulida. El pequeño sonido metálico fue la única puntuación en el denso silencio. «Vine a devolver esto», dijo, su voz tranquila. Damián no miró la llave. Sus ojos estaban fijos en ella, una mirada que la desnudaba hasta el alma, pero esta vez no para juzgarla, sino para buscar en ella un ancla. Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que solo un suspiro de distancia los separó. Extendió la mano, no para tocarla, sino para señalar el viejo salterio del siglo XV que reposaba abierto sobre un atril. «Este libro», comenzó, su voz grave y rota, «espera a que termine su historia». La frase quedó suspendida en el aire. Una ofrenda, una pregunta, una disculpa. No era una oferta de trabajo. Era una invitación a empezar a escribir un nuevo manuscrito, uno propio. La luz del atardecer entraba por el ventanal, bañando la escena en un resplandor dorado y melancólico. Elena no respondió con palabras. Simplemente levantó la vista hacia él, y en su mirada él pudo leer la respuesta. No era un perdón ni una promesa, sino algo mucho más real, la aceptación de que ambos estaban heridos, solos, y que, quizás, sus ruinas encajaban. La biblioteca ya no era una jaula dorada ni un refugio, sino una página en blanco, el comienzo de un relato incierto y terriblemente real. Su historia, como la de los libros que amaban, apenas comenzaba a escribirse. Y así como ellos tienen un nuevo capítulo por delante, queremos que tú formes parte del nuestro. Si esta historia ha resonado en tu corazón, suscríbete para no perderte cómo continúa, dale a me gusta para apoyar a Elena en su nuevo camino y comparte para que otros también puedan encontrarla. Pero, sobre todo, cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? Tu opinión es el capítulo más importante para nosotros.